Así era la vida en el templo de Salomón, como Salomón trató con 1.000 esposas. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Cuando escuchamos el nombre de Salomón, es imposible no pensar en dos palabras, sabiduría y riqueza. Pero detrás de esas dos palabras hay un mundo de historias, secretos y paradojas que marcaron la vida de uno de los reyes más famosos de toda la historia bíblica. Imagina por un momento caminar por los pasillos dorados del templo de Salomón, sentir el incienso quemándose en enormes altares de bronce y observar sacerdotes vestidos con túnicas de lino blanco, mientras miles de fieles se acercan a ofrecer sacrificios. Era un lugar sagrado, pero también era un centro de poder y política, donde se tomaban decisiones que afectaban a naciones enteras. El templo de Salomón no era simplemente un edificio. Era la culminación del sueño de su padre, el rey David, quien había deseado construir una morada para el Dios de Israel, pero a quien Dios no permitió edificarla. Fue Salomón quien heredó esta tarea monumental, y lo hizo con un esplendor nunca antes visto. Según se relata en el primer libro de los Reyes, para construirlo se necesitaron más de 180.000 trabajadores, entre cortadores de piedra, carpinteros, portadores y artesanos especializados. Cedros de Líbano, oro de Ofir, piedras preciosas, todo estaba pensado para reflejar la grandeza de Dios y la gloria del reino de Israel. Pero mientras los muros del templo se alzaban imponentes, algo más sucedía en los aposentos privados de Salomón. Un fenómeno que hasta hoy causa asombro y controversia: el rey llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Mujeres provenientes de distintas naciones, culturas y religiones. Alianzas políticas, acuerdos de paz, promesas selladas con matrimonio. Cada esposa traía consigo costumbres, ídolos y deidades extranjeras que poco a poco fueron influyendo en el corazón de Salomón. Muchos se preguntan, ¿cómo podía el hombre más sabio de la tierra caer en semejante contradicción? ¿Cómo es posible que, mientras dirigía sacrificios al único Dios verdadero en el templo, en sus palacios privados permitiera altares a otros dioses? La respuesta no es simple. La Biblia nos muestra que la sabiduría humana, por grande que sea, no puede resistir la tentación del poder absoluto sin el temor constante a Dios. En este punto, Salomón comenzó a experimentar la fragilidad del corazón humano. Dentro del templo, la vida era un ritual continuo. Sacerdotes, levitas, cantores y porteros se encargaban de mantener la santidad de cada rincón. Cada mañana se encendían lámparas, se quemaban inciensos, se ofrecían animales sin mancha. Era un espectáculo de devoción que dejaba sin palabras a visitantes y peregrinos. El Arca del Pacto, custodiada dentro del lugar santísimo, era el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Nadie podía entrar ahí, excepto el sumo sacerdote, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Sin embargo, mientras la nación veía en el templo la manifestación del pacto eterno, en los corredores del palacio se tejía una red de intrigas, celos y favores. Las esposas competían por la atención del rey, por la influencia para sus hijos y por un lugar privilegiado en el corazón de Salomón. Imagina a cientos de mujeres, cada una con su séquito, cada una trayendo consigo costumbres de tierras lejanas. La corte era un hervidero de culturas mezcladas, idiomas distintos y prácticas religiosas que, en secreto, comenzaban a minar la fidelidad que Salomón debía únicamente al Dios de Israel. Esta paradoja, un templo glorioso, símbolo de fidelidad, y un palacio lleno de idolatría y alianzas con pueblos paganos, sería el principio del fin para la unidad del reino. Pero para entender cómo un rey tan sabio pudo dejarse llevar por tantas mujeres, primero debemos adentrarnos en su mente, en sus razones y en la compleja vida dentro de esos muros bañados en oro. En la siguiente parte, descubriremos cómo se organizaba la vida cotidiana dentro del templo, quiénes trabajaban allí, cómo se distribuían las tareas sagradas y qué significaba para un israelita común poder acercarse a ese lugar tan imponente. Porque entender el templo es entender el corazón de una nación, y de un rey que, aunque sabio, no pudo dominar su propio corazón. Para comprender la magnitud del templo de Salomón, debemos cerrar los ojos e imaginar una estructura que deslumbraba incluso a reyes y comerciantes extranjeros.
Según los relatos bíblicos, el templo estaba dividido en tres áreas principales: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada rincón, cada utensilio, cada detalle tenía un significado espiritual profundo. Nada estaba allí por casualidad. En el atrio exterior se reunían los israelitas que venían de todas las tribus. Allí se encontraban los altares de bronce donde se sacrificaban animales para la expiación de los pecados. Era un lugar ruidoso, lleno de cantos, oraciones, el balido de los corderos y el aroma de la carne quemándose como ofrenda. Los sacerdotes, vestidos con túnicas blancas y adornos de oro y lino fino, se encargaban de que todo se realizara conforme a la ley dada a Moisés siglos atrás. El lugar santo, al que solo los sacerdotes podían entrar, contenía el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de oro, que iluminaba de manera perpetua el espacio. El incienso ardía día y noche, como símbolo de las oraciones del pueblo ascendiendo a Dios. Y más allá, tras un velo espeso y sagrado, se encontraba el lugar santísimo, donde descansaba el arca del pacto. Ningún ojo humano, excepto el del sumo sacerdote, podía contemplar su interior, pues ahí estaba la manifestación de la presencia divina. Mientras tanto, fuera de esos muros sagrados, la vida seguía su curso en Jerusalén. Comerciantes, artesanos, agricultores, todos dependían de la estabilidad que el templo y su rey aseguraban. Salomón se convirtió en una leyenda viviente. Hombres y mujeres de otras tierras venían solo para escuchar su sabiduría y maravillarse con la grandeza de su reino. Se cuenta que la reina de Saba, atraída por los rumores de su inteligencia, viajó miles de kilómetros solo para probarlo con enigmas y preguntas. Y regresó maravillada, reconociendo que ni la mitad de su gloria le había sido contada. Pero no todo era gloria y oro. Detrás de la magnificencia del templo se escondía el precio de mantener a un rey con 1.000 mujeres. Cada matrimonio significaba tributos, palacios, joyas, sirvientes, comida exótica y un ejército de consejeros que llegaban junto a esas esposas extranjeras. A medida que la corte crecía, también lo hacían los impuestos y las cargas sobre el pueblo. Lo que comenzó como alianzas estratégicas se transformó en un monstruo difícil de sostener. En los patios internos del palacio, cada esposa luchaba por atención. Los cronistas antiguos describen un ambiente donde la política y la intimidad se mezclaban. Una esposa podía ser la hija de un faraón egipcio, otra la princesa de un reino cananeo, otra una mujer moabita, cada una traía consigo dioses de piedra y madera. Y Salomón, queriendo agradar a todas, permitió altares y rituales prohibidos para el pueblo de Israel. Mientras en el templo se ofrecían holocaustos al Dios de Abraham, en colinas cercanas se encendían fuegos a Astarte, Moloc y otros ídolos. Así, el corazón de Salomón comenzó a dividirse. La sabiduría, por la que era famoso, no logró protegerlo del veneno de la complacencia. Un hombre capaz de resolver disputas imposibles y de escribir proverbios llenos de verdad, no pudo resistir el susurro de tantas voces extranjeras. Para el pueblo, el contraste era cada vez más evidente. Por un lado, un templo majestuoso que recordaba la alianza con Dios. Por otro, un rey que, poco a poco, rompía esa alianza en su vida privada. Esta tensión sería la semilla de futuras divisiones. Lo que hoy conocemos como el reino de Israel unido empezaría a fracturarse después de la muerte de Salomón, precisamente por las decisiones que tomó dentro de sus aposentos. Pero, ¿cómo se organizaba toda esta maquinaria? ¿Quién supervisaba los sacrificios, las reparaciones, los cánticos, las limpiezas? ¿Cómo se aseguraba Salomón de que el templo funcionara día y noche, mientras su atención se diluía entre 1000 rostros femeninos? La respuesta está en los levitas, los porteros, los cantores y una red de administradores fieles que mantenían vivo el culto al único Dios verdadero, incluso cuando el corazón del rey flaqueaba. En la siguiente parte, descubriremos quiénes eran estos hombres y mujeres que sostuvieron la vida espiritual de Israel, qué significaba servir en el templo y cómo sus voces cantaban día y noche para que, a pesar de la corrupción palaciega, la llama de la fe no se apagara por completo. Mientras el templo de Salomón se alzaba como el orgullo de toda una nación, detrás de sus muros trabajaba una multitud de hombres que dedicaban su vida entera a mantener viva la llama de la fe.
Estos hombres eran los levitas, descendientes de la tribu de Leví, separados por Dios para servir exclusivamente en los asuntos sagrados. Sin ellos, el templo no hubiera podido sostener su ritmo diario de sacrificios, oraciones y alabanzas. Los levitas no eran sacerdotes en su totalidad. Dentro de sus filas se dividían tareas específicas, unos eran porteros, encargados de vigilar las entradas y asegurarse de que nada impuro contaminara la santidad del lugar. Otros eran cantores y músicos, que llenaban el templo con salmos y melodías que resonaban día y noche. Su música era tan sublime que muchos peregrinos lloraban al escucharla, convencidos de que era una muestra de la gloria de Dios habitando entre ellos. Además estaban los servidores de los altares, que preparaban los animales, limpiaban la sangre, cuidaban los utensilios y se aseguraban de que cada sacrificio se realizara de acuerdo con la ley. Su trabajo era pesado y muchas veces peligroso, pues cualquier descuido o irreverencia podía costarles la vida. La pureza ritual era sagrada, y cada detalle debía cumplirse con exactitud. Mientras tanto, Salomón, desde su palacio, supervisaba toda esta estructura mediante una red de oficiales, administradores y supervisores. Él mismo nombraba a los sumos sacerdotes, organizaba las festividades y, durante muchos años, mantuvo intacto el orden que había heredado de David y Moisés. Bajo su gobierno, el templo se convirtió en un centro de peregrinación que atraía a miles de israelitas y extranjeros cada año, fortaleciendo no solo la fe del pueblo, sino también la economía del reino. Pero mientras la estructura espiritual parecía inquebrantable, en los pasillos del palacio la historia era muy distinta. Las 1.000 esposas de Salomón no eran solo símbolo de lujo, sino también de conflictos internos. Imagínate la tensión de tener tantas mujeres de culturas diferentes, cada una trayendo consigo una corte de sirvientes, cocineros, guardias personales y consejeros. Los celos y las rivalidades eran inevitables. Cada esposa quería asegurarse de que sus hijos tuvieran el favor del rey, pues de ahí dependía heredar tierras, títulos o incluso la corona. Las intrigas palaciegas se multiplicaban y, entre susurros y promesas, muchos empezaron a manipular el corazón de Salomón para sus propios fines. La Biblia relata que estas mujeres, a través de sus dioses, lograron inclinar la voluntad del rey hacia la idolatría, algo que antes parecía impensable en el hombre que había escrito proverbios llenos de temor a Dios. Mientras los levitas cantaban salmos en el templo, en colinas cercanas se construían altares a deidades extranjeras. Mientras los sacrificios ardían para purificar los pecados del pueblo, se realizaban rituales paganos en secreto, tolerados por un rey que ya no podía decir que no. Esta contradicción fue la grieta que abriría paso a uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel, la división del reino. Pero aún entonces, en medio de la confusión, el templo se mantuvo como faro espiritual. Muchos israelitas, simples pastores o campesinos, viajaban días enteros para presentar sus ofrendas y pedir perdón por sus pecados. Los levitas les enseñaban la ley, los sacerdotes intercedían por ellos y, por un momento, todo parecía estar bien. Nadie imaginaba que, tras esas paredes sagradas, el corazón de Salomón se estaba alejando lentamente de Dios. Es aquí donde surge la gran pregunta: ¿cómo puede alguien tan bendecido, tan sabio, tan amado por Dios, perderse de tal forma? La respuesta nos recuerda que ningún hombre, por muy grande que sea su conocimiento, puede permanecer firme sin humildad y obediencia. La sabiduría sin obediencia se convierte en arrogancia, y la bendición sin gratitud se transforma en ruina. En la siguiente parte, viajaremos más profundo a la intimidad de Salomón, sus momentos de reflexión, sus contradicciones internas y cómo intentó justificar sus decisiones. Veremos también cómo esta red de matrimonio se convirtió en una cárcel de oro que lo alejó del Dios que le había dado todo. La historia de Salomón se convierte en una lección viva sobre la fragilidad del corazón humano. Aún rodeado de gloria y sabiduría, cada noche el rey regresaba a sus aposentos, a un mundo íntimo que la mayoría de su pueblo jamás conocería. Allí, lejos de los ojos de los sacerdotes y los levitas, Salomón enfrentaba un dilema que ni su inteligencia ni su poder podían resolver: mantener la fidelidad a un solo Dios mientras complacía a 1000 esposas con 1000 deseos diferentes. Muchos historiadores y estudiosos bíblicos coinciden en que estas uniones no fueron solamente por pasión o deseo carnal,
sino principalmente por estrategia política. Cada matrimonio significaba una alianza que aseguraba la paz con un reino vecino o garantizaba rutas comerciales libres de saqueos. Salomón expandió su influencia sin necesidad de guerras brutales, usando su carisma y su palacio como moneda de cambio. Pero cada alianza traía consigo algo más peligroso que un ejército extranjero, traía dioses ajenos. Las princesas extranjeras no llegaban solas, llegaban con imágenes talladas, altares portátiles y sacerdotes paganos que murmuraban rituales en lenguas desconocidas. Al principio, Salomón las toleraba solo como un gesto diplomático, convencido de que su fe era tan firme que nada podría contaminarla. Sin embargo, el corazón humano es como la arcilla, se moldea poco a poco, casi sin notarlo. La Biblia, en el primer libro de los Reyes, nos revela que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras y que éstas inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Aquí encontramos la parte más humana y trágica de su historia. Por la mañana, el rey asistía a sacrificios solemnes, escuchaba a los levitas entonar himnos sagrados, meditaba sobre la ley de Moisés. Por la noche, participaba en banquetes rodeado de perfumes exóticos, músicas forasteras y altares clandestinos encendidos a la diosa Astarte o a Moloch, el terrible ídolo que reclamaba sacrificios humanos. Imagina por un instante el peso de esta doble vida. ¿Qué sentía Salomón cuando caminaba por los patios del templo, consciente de que su corazón ya estaba dividido? ¿Cómo justificaba ante sí mismo que el mismo Dios que le había dado sabiduría ahora veía cómo esa sabiduría se transformaba en arrogancia? Tal vez, en su mente, creía que podía controlar la idolatría, que todo era parte de su estrategia política. Tal vez pensaba que, mientras el templo siguiera en pie, Israel estaría seguro. Pero se equivocaba. Mientras tanto, los levitas y sacerdotes seguían cumpliendo su parte. Los sacrificios continuaban, las lámparas se encendían cada amanecer, los salmos se cantaban con devoción. Muchos de estos hombres, viendo la decadencia silenciosa del rey, empezaron a guardar en su corazón la certeza de que, tarde o temprano, la idolatría traería consecuencias. Y así fue. La presencia de tantas mujeres generó también disputas internas. Algunas esposas competían ferozmente, alimentando intrigas y sembrando rumores. Los hijos nacidos de diferentes madres crecían como príncipes rivales, cada uno con una madre que conspiraba para que su descendencia heredara el trono. En los jardines del palacio, entre fuentes de mármol y árboles exóticos, se tejían alianzas secretas que, a la muerte de Salomón, estallarían en luchas abiertas. La tensión creció tanto que, para muchos israelitas, la magnificencia del templo empezó a verse ensombrecida por los rumores de idolatría. Lo que debía ser el centro de pureza se mezclaba con la sospecha de corrupción espiritual. Aún así, el pueblo seguía subiendo a Jerusalén cada año para adorar, ofreciendo sacrificios y confiando en que Dios no los abandonaría. Este contraste entre un templo radiante y un palacio sumido en idolatría nos recuerda una verdad profunda: no basta con construir altares de piedra si el corazón se aleja de Dios. La fe no se sostiene solo con rituales, sino con obediencia diaria, incluso en lo secreto. Salomón, que empezó siendo ejemplo de sabiduría, terminó siendo advertencia para todas las generaciones futuras. En la siguiente parte, veremos cómo Dios decidió intervenir en esta historia. Analizaremos las consecuencias de los actos de Salomón, las profecías que se pronunciaron contra su reino y el destino de esas mujeres y príncipes que tanto poder acumularon en los pasillos del palacio. Cuando Salomón era joven, la voz de Dios resonaba clara en su corazón. Fue él quien, de rodillas, pidió sabiduría en lugar de riquezas o poder. Fue él quien construyó el templo más espléndido jamás visto, un lugar donde el pueblo entero se reunía para adorar al Dios único, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Fue él quien dirigía sacrificios, oraba con fervor y escribía proverbios que aún hoy, siglos después, inspiran a millones alrededor del mundo. Pero el corazón humano es tan frágil como el barro, y a veces la gloria más alta se convierte en una tentación más difícil de resistir que cualquier enemigo con espada. El problema de Salomón comenzó en silencio, como sucede con muchos pecados que parecen pequeños compromisos. Cada esposa que llegaba a su palacio traía consigo promesas de paz con reinos vecinos, rutas comerciales libres de tributos, acceso a minerales preciosos, especias y ganado.
Para el joven rey, cada matrimonio era una jugada diplomática perfecta, mientras más esposas, más alianzas, menos guerras. A primera vista, era sabiduría política. Pero detrás de cada alianza venía una semilla de idolatría. Y esa semilla, regada por la tolerancia y el deseo de complacer, germinó con el tiempo en un bosque de altares paganos. La Biblia lo dice sin rodeos, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre, 1 Reyes 11:4. Esta frase resume toda la tragedia. No fue la falta de inteligencia, no fue la ignorancia de la ley. Fue el corazón dividido, distraído, seducido. ¿Cuántas veces Salomón caminó por los patios del templo, inhalando el aroma del incienso sagrado, mientras sabía que en las colinas cercanas ardían fuegos para deidades que pedían sacrificios prohibidos? ¿Qué pensamientos recorrían su mente cuando escuchaba los cánticos de los levitas mezclarse, en la distancia, con los tambores de los rituales paganos? Muchos israelitas no se atrevían a preguntar. A sus ojos, el rey era la máxima autoridad. Pero en sus corazones se encendía una alarma. ¿Qué sería de Israel cuando el rey muriera? ¿Qué destino aguardaba a sus hijos, criados en un palacio donde convivían la ley de Moisés y los ídolos forasteros? Dentro de esos muros dorados se gestaba una tormenta silenciosa, las esposas extranjeras competían sin tregua, cada una promoviendo a su hijo como el heredero legítimo. Cada príncipe crecía con una identidad partida entre la fe de Israel y los dioses de su madre. Los profetas enviados por Dios no guardaron silencio. Uno de ellos, Ahías, fue claro: Dios quitaría el reino de manos de la casa de David, salvo una tribu que conservaría por amor a su siervo fiel. La sentencia estaba dictada. Salomón escuchó esas palabras, pero era ya demasiado tarde para revertir las consecuencias. El rey que había maravillado al mundo con su sabiduría se convirtió en testigo de cómo su corte se volvía un campo de intrigas y traiciones. Imagina por un momento la escena: dentro del templo, los levitas seguían entonando salmos. Cada mañana encendían las lámparas, ofrecían pan fresco y quemaban incienso, recordando a Israel que Dios seguía allí. Los sacrificios continuaban, y peregrinos venían desde todos los rincones de Judá, trayendo corderos, palomas y ofrendas de grano. Los muros del templo brillaban con oro puro, las columnas de bronce relucían bajo el sol. Pero dentro del corazón del rey, la fe se apagaba lentamente, como una lámpara sin aceite. Mientras tanto, las esposas extranjeras tejían alianzas secretas con funcionarios, capitanes del ejército y comerciantes influyentes. Las habitaciones del palacio estaban llenas de lenguas extrañas, perfumes exóticos y rituales que nada tenían que ver con la ley de Israel. Algunos sirvientes fieles a la tradición guardaban silencio, horrorizados, mientras veían a sus amos arrodillarse ante ídolos tallados en piedra y madera. Lo que empezó como un símbolo de unidad entre reinos se convirtió en una cárcel de oro para Salomón. El rey envejecía rodeado de lujo, pero su espíritu estaba cansado. Quizás por eso escribió en Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Detrás de esa frase se esconde el lamento de un hombre que tuvo todo y lo perdió todo, no por falta de recursos, sino por permitir que su corazón se desviara. Cada esposa, cada altar ajeno, cada decisión tomada sin consultar a Dios fue un ladrillo más en el muro que lo separó de su propósito original. Aún así, Dios permaneció fiel a su pacto. No destruyó del todo la casa de David. Por amor a una promesa hecha a un corazón contrito, David, el rey pastor, conservó una tribu, Judá, de donde nacería el Mesías. Es una muestra de que, aunque los hombres fallen, la palabra de Dios no se rompe. Lo que Él promete, lo cumple, aunque tenga que corregir severamente para hacerlo. En la siguiente parte veremos cómo fue el ocaso de Salomón, sus últimos días, sus reflexiones finales y cómo Roboam, su hijo, heredó un reino fracturado. Descubriremos qué sucedió con esas 1000 esposas, con sus hijos y con la división que marcó para siempre la historia de Israel. Los últimos años del reinado de Salomón estuvieron marcados por una mezcla de esplendor y decadencia. Por fuera, el rey seguía siendo un símbolo de poder y sabiduría, dueño de un reino próspero y un templo majestuoso que atraía a visitantes de todo el mundo conocido.
Sin embargo, en el fondo, su corazón y su reino comenzaban a resquebrajarse, dando paso a una historia que cambiaría para siempre el destino de Israel. A medida que la edad avanzaba, Salomón reflexionaba sobre su vida y las decisiones que había tomado. Quizás recordaba con nostalgia los primeros días de su reinado, cuando se humilló ante Dios y pidió sabiduría para gobernar con justicia. Pero la realidad era que, con el tiempo, había permitido que las alianzas políticas y los deseos personales se interpusieran entre él y el Dios que lo había bendecido. Su multitud de esposas, lejos de traer estabilidad, había convertido el palacio en un lugar de disputas y celos. Cada mujer luchaba por la atención del rey y, más importante aún, por asegurar el futuro de sus hijos. Estas luchas internas se reflejaban en un reino que ya no era unificado, sino que mostraba signos claros de división y fragmentación. La Biblia nos narra que, ante la proximidad de la muerte de Salomón, su hijo Roboam fue llamado para tomar el trono. Sin embargo, la transición no fue sencilla. Roboam, joven e inexperto, enfrentó un reino cansado de impuestos elevados y de la carga que las políticas de su padre habían impuesto. El pueblo, cansado de sacrificios económicos y espirituales, exigió alivio. Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre, quienes le aconsejaron ser un rey compasivo y reducir las cargas del pueblo. Pero el joven príncipe prefirió escuchar a sus amigos, quienes le aconsejaron responder con mano dura, aumentando aún más las cargas. Esta decisión fue fatal y provocó la división definitiva del reino. Las 10 tribus del norte, lideradas por Jeroboam, se separaron y formaron el reino de Israel, mientras que solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a Roboam. Esta fractura no solo fue política, sino también espiritual, pues Jeroboam estableció altares y festivales paganos para evitar que su pueblo volviera a Jerusalén a adorar en el templo, profundizando la idolatría que Salomón había permitido. Pero, ¿qué fue de las 1000 esposas y concubinas de Salomón? La historia bíblica no detalla su destino, pero podemos imaginar que muchas regresaron a sus tierras natales o permanecieron en Jerusalén, influyendo en la corte y la cultura del reino dividido. Sus hijos, divididos entre diferentes facciones, contribuyeron a las luchas internas que marcaron la historia posterior de Israel y Judá. Este periodo es una clara advertencia sobre los peligros del poder sin límites y de la infidelidad espiritual. Salomón, que comenzó con un corazón puro y una mente sabia, terminó siendo un ejemplo de cómo la desviación de Dios puede traer consecuencias devastadoras no solo para uno mismo, sino para todo un pueblo. Sin embargo, la historia no termina en la división ni en la caída. En medio del caos y la ruptura, Dios siguió trabajando. La promesa hecha a David no se rompió, de su linaje nacería un rey eterno, el Mesías, que restauraría el reino y la esperanza de su pueblo. En la siguiente y última parte, reflexionaremos sobre las lecciones que nos deja la vida de Salomón, sobre la importancia de la fidelidad, la humildad y el temor a Dios, y cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria para evitar los mismos errores y caminar en la verdadera sabiduría divina. Llegamos al final de esta historia que, aunque transcurre en tiempos remotos, tiene lecciones eternas para nuestra vida espiritual hoy. La vida de Salomón, con sus momentos de gloria y sus caídas profundas, nos deja un mensaje claro sobre la importancia de la fidelidad a Dios, la humildad y el temor sincero que todo creyente debe cultivar en su corazón. Salomón fue un hombre extraordinario. Su sabiduría, regalo directo de Dios, fue legendaria. Sus decisiones justas y prudentes maravillaron a todo el mundo conocido. Él fue quien edificó el templo más majestuoso que jamás haya existido, un lugar donde la presencia divina habitaba entre su pueblo y que simbolizaba la unión íntima entre Dios e Israel. Este templo fue el corazón espiritual del reino y el sueño cumplido de David, su padre. Sin embargo, esta misma historia nos revela que la sabiduría y la bendición no garantizan la fidelidad ni la perseverancia. Salomón permitió que sus deseos y las influencias externas penetraran en su corazón. Con 1000 esposas y concubinas, muchas de ellas extranjeras que introdujeron dioses ajenos, su corazón se dividió, y con él, la integridad de su reinado. La Escritura es clara al señalar que su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Este distanciamiento espiritual tuvo consecuencias profundas. No solo para Salomón, sino para todo Israel.
La división del reino en dos naciones, Israel al norte y Judá al sur, fue el resultado directo de la infidelidad del rey y de las tensiones que crecieron en su corte. El sueño de un reino unido y fuerte se quebró, dando paso a años de conflictos, idolatrías y sufrimiento para el pueblo de Dios. Pero en medio de esta tragedia, encontramos la gracia y fidelidad de Dios. A pesar del fracaso de Salomón, Dios no abandonó su promesa hecha a David. Conservó una línea real que conduciría al nacimiento del Mesías, Jesucristo, el Rey eterno y verdadero que restauraría la relación entre Dios y la humanidad. Esta promesa nos habla de un Dios paciente y misericordioso, que a pesar de nuestras caídas, está dispuesto a darnos una segunda oportunidad si nos volvemos a Él con corazón sincero. La vida de Salomón también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino. ¿Estamos dejando que algo en nuestra vida divida nuestro corazón? ¿Estamos priorizando la voluntad de Dios por encima de nuestras ambiciones, deseos y relaciones? A veces, como Salomón, podemos estar rodeados de bendiciones, sabiduría y dones espirituales, pero si no mantenemos la humildad y la obediencia, podemos alejarnos lentamente del propósito divino para nosotros. Además, esta historia es un llamado a valorar la importancia del temor a Dios, esa reverencia profunda que guía nuestros pasos y nos protege de caer en el orgullo o la complacencia. Salomón comenzó su reinado con este temor, pero lo perdió a lo largo del camino. Nuestra tarea es aprender de sus errores para no repetirlos, cultivando una relación diaria y sincera con Dios que se refleje en nuestras acciones y decisiones. Finalmente, recordemos que el verdadero poder y grandeza no están en las riquezas, los títulos o el número de personas que nos rodean, sino en un corazón entregado y fiel a Dios. El templo de Salomón, con todo su esplendor, no pudo salvar al rey de la fragilidad humana. Solo la gracia y el amor de Dios pueden restaurar y sostener el alma. Que esta historia nos inspire a buscar cada día la sabiduría que viene de lo alto, a vivir con humildad y a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios siempre está dispuesto a guiarnos, a perdonarnos y a llenarnos de su paz. Porque, como dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Salmo 111, 10. Que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu espíritu para caminar siempre en su camino de verdad y amor. La historia de Salomón no es solo la crónica de un rey antiguo con un templo magnífico y 1000 esposas. Es un relato que atraviesa el tiempo, que habla directamente al corazón humano y que nos invita a reflexionar sobre la verdadera esencia de la sabiduría, la fidelidad y la relación con Dios. Salomón fue un hombre elegido, bendecido con un don único, la sabiduría que vino directamente del Creador. Esta sabiduría le permitió tomar decisiones justas, resolver disputas difíciles y gobernar con prudencia. Fue capaz de construir el templo más espléndido que Israel haya visto, un lugar donde se manifestaba la presencia divina y que simbolizaba la alianza eterna entre Dios y su pueblo. Pero a pesar de todo este esplendor, Salomón no pudo preservar su corazón. La grandeza externa, la riqueza y el poder no bastaron para mantenerlo firme en la fe. Permitir que el corazón se dividiera, que las influencias externas dictaran sus pasos, lo condujo a la idolatría y al alejamiento de Dios. Sus 1000 esposas y concubinas, muchas de ellas extranjeras, fueron la puerta por la cual entraron los dioses ajenos, y con ellos, la desunión, la corrupción y la fractura del reino. Esta historia es una advertencia contundente. La sabiduría sin obediencia se convierte en arrogancia, la bendición sin humildad se transforma en ruina. Nadie está exento de la fragilidad humana, y ningún talento o regalo divino garantiza una vida plena si el corazón no permanece fiel al Señor. Pero no es solo una historia de caída y derrota. En medio de la oscuridad, la fidelidad y la misericordia de Dios brillan con fuerza. A pesar del desvío de Salomón, Dios mantuvo su promesa a David y preservó la línea real de la que nacería el Mesías, Jesucristo, el Rey eterno y verdadero que restauraría la relación rota entre Dios y la humanidad. Esta es la esperanza que sostiene a todo creyente, que aunque caigamos, Dios está dispuesto a levantarnos, restaurarnos y guiarnos por caminos de vida. Además, la vida de Salomón nos invita a mirar hacia adentro, a examinar nuestro propio corazón y a preguntarnos, ¿qué cosas están dividiendo mi fidelidad? ¿En qué áreas permito que influencias o deseos me alejen del propósito divino?
¿Estoy construyendo en mi vida un templo que honra a Dios o solo una fachada que oculta mis dudas y desobediencias? El verdadero templo no es de piedra ni de oro, sino un corazón puro y entregado. La verdadera sabiduría no es solo conocimiento o inteligencia, sino la capacidad de vivir en obediencia y humildad, confiando plenamente en Dios en cada paso. La historia de Salomón nos recuerda que el temor de Dios es el principio de toda sabiduría y que solo en él encontraremos la fuerza para resistir las pruebas, la tentación y las divisiones internas que amenazan con destruirnos. La división del reino, la idolatría permitida, las intrigas palaciegas y la caída espiritual no solo fueron el legado de Salomón, sino también una oportunidad para que Dios mostrara su misericordia y su plan redentor. Porque en medio del fracaso humano, Dios actúa, restablece y cumple sus promesas de maneras que a veces no podemos comprender de inmediato. Hoy, más que nunca, esta historia es relevante. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, tentaciones y voces que buscan dividir nuestra atención y desviar nuestro corazón. Por eso, es vital que cultivemos una fe auténtica, arraigada en la palabra de Dios, en la oración y en la comunidad de creyentes. Que nuestro corazón sea un templo vivo donde habite el Espíritu Santo y que nuestras vidas reflejen la sabiduría divina que transforma y sana. Finalmente, que aprendamos de la vida de Salomón para no cometer los mismos errores. Que la grandeza no nos ciegue, que la riqueza no nos corrompa y que la multitud de esposas, esas influencias y tentaciones del mundo, no dividan nuestro corazón. Que siempre busquemos primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás nos será añadido. Que el Señor te bendiga y guíe en cada paso, que su paz te acompañe y que su sabiduría ilumine tu camino. Que seas un templo santo, fiel y lleno de su presencia, para honra y gloria de su nombre. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.